Ingeniero Marco López es miembro director del Banco Central desde noviembre del 2005, debe estar allí hasta el 2011, tiene 33 años de trabajo y 25 de hacerlo en el sector financiero. Con ese aval, completemos lo que empezó diciéndonos, que deben demostrar cuáles serían los elementos que podrían forzar a que abandonemos la dolarización, especialmente a corto plazo, ingeniero. Bien, las cosas hay que verlas técnicamente. Hay posibilidades de que algo suceda, y esas posibilidades pueden ser latentes o pueden ser inminentes. Una demostración de eso, primero, es que de las exportaciones que tenemos hasta agosto del 2008, de los 10.000 millones, casi 7.000 millones de dólares corresponden a petróleo. Lo que quiere decir que dependemos sustancialmente del petróleo. ¿Qué está pasando con el petróleo? Si ustedes ven en este gráfico, el petróleo tuvo una tendencia al alza, llega hasta un pico en julio 3 de 145 dólares y luego tiene una clara tendencia hacia la baja hasta llegar a 91 dólares el barril de petróleo WTI. Sobre estos 91 dólares hay que hacer la disminución que tiene el petróleo ecuatoriano, que es alrededor de 12 o 13 dólares más o menos. Por ahí anda. Entonces, ¿es esto un riesgo latente o es un riesgo inminente el que baje el precio del petróleo? Latente sería permanente, pero no de incidencia inmediata. Inminente sería de incidencia inmediata. Latente quiere decir que está allí, pero que está lejos de suceder. Ok. Inminente es que se viene el suceso. ¿Qué es lejos? ¿2 años? ¿2 meses? Lejos puede ser 2 años, puede ser 3 años. Lejos es la poca decisión que tiene alguien de tomar una alternativa. ¿Y qué es que se viene? ¿Y qué es que se viene? Quiere decir que ya está delante mío, está en el siguiente paso. Es lo que se está viendo en el gráfico. Ok. Eso en cuanto a los 7.000 millones de dólares que componen los 10.000 millones de dólares que tenemos en exportaciones. ¿Qué pasa con el comportamiento de los otros 3.000 millones de dólares de exportaciones o de ventas nuestras? ¿No podemos potenciar eso para compensar no solamente una baja de producción, sino una baja de precio? Evidentemente que podemos potenciar. Para poder potenciar hay que crecer. Para poder crecer hay que definir en qué quiero crecer. Porque uno no puede ir bajo los efectos perdigones de decir crezco por aquí, crezco por acá. Tengo que definir hacia dónde crezco. Y hay muchos países que podemos poner de ejemplo que crecen y crecen en una sola dirección. Es decir, tienen un objetivo país y sobre ese objetivo país crece. Panamá. Panamá dice yo estoy orientado al servicio y todas las decisiones que toma Panamá las orienta hacia eso, hacia fortalecer el servicio. ¿Una cosa parecida? Bueno, yo desde que tengo uso de razón jamás he visto que en el Ecuador se haya dicho nosotros queremos que el Ecuador sea un país agrícola, por ejemplo. Ya, no hay problema porque eso se puede compensar con otros 2 mecanismos. Estimular el envío de remesas, que son un acelerador para la economía, por un lado, y por otro, incrementar ya sea la eficiencia o el porcentaje de tributación para compensar esta caída en el presupuesto del Estado. Primero, el tema de remesas está seriamente comprometido por la situación mundial. Esta por primera vez es una crisis del primer mundo y no del tercer mundo que se llama en la economía. Por primera vez es una crisis de los países industrializados. Lamentablemente eso influye en la mano de obra y en esa mano de obra están nuestros migrantes. ¿Y sobre lo otro? Y sobre lo otro, que es potenciar el tema. Es muy difícil potenciar sobre todo la parte petrolera. No ha sido el mejor ejemplo el tema de la producción petrolera. Ese ha sido uno de los grandes problemas. Y es un tema que es a largo plazo. La producción petrolera no se aumenta de la noche a la mañana. Ahora, con esos antecedentes, ¿cuál es el escenario? Bien, con esos antecedentes, ¿cuál es el escenario? Aquí hay que hablar para la gente que nos ve en la gran mayoría que no son economistas. Para los no especialistas. Para los que no son especialistas. Y aquí tengo un gráfico que trata de explicar sencillamente, un país obtiene dinero cuando puede exportar. Y si el Ecuador exporta a Estados Unidos un barril de petróleo, de Estados Unidos recibimos 60 dólares en algún momento. Con esos 60 dólares que entran al Banco Central, porque ahí están las cuentas del Estado, se envía a la banca privada y desde la banca privada se pagan 4 bonos de la solidaridad de a 15 dólares cada uno. Cuando aumenta el precio del petróleo, usted puede tomar varias decisiones. Una decisión es repartir la plata. Otra decisión es poder decir, compremos este negocio, hagamos un negocio y vayamos a ganar todos. Pero se toma otro tipo de decisión y se dice,
aumentemos el bono de la solidaridad de 15 a 30 dólares. Y por lo tanto, estos 120 dólares que se recibe del banco, se recibe de los Estados Unidos por el mismo barril de petróleo, sirve para pagar los 4 bonos. ¿Qué pasa si el precio del barril de petróleo vuelve a los mismos 60 dólares? Entonces, los bancos privados van a recibir solo 60 dólares del Banco Central. Entonces aquí nos toca tomar una decisión. O dejamos de pagar 2 bonos solidarios y nos inventamos cualquier cosa para sacar gente de la lista del bono solidario, o tomamos la otra herramienta, que es que estos 60 dólares los convertimos en 120 nuevas unidades monetarias, que pueden llamarse Sucre, Rumiñahuis, Atahualpas, como usted lo quiera llamar. Ese acto de magia por el cual 60 dólares se convierten en 120 unidades monetarias, por las cuales ya puedo pagar de nuevo los 4 bonos solidarios, esa magia se llama devaluación. Eso es quizá a lo que se refiere el artículo 303 del proyecto de nueva Constitución, cuando dice, y vuelvo a leerlo completo: la formulación de las políticas monetarias, crediticia y cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La parte que me interesa es esta que sigue. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. ¿Qué significa poder liberatorio? Poder liberatorio es la capacidad de compra que tiene una moneda. Ese es el poder liberatorio. Lo uno. Lo otro, no necesariamente tiene que ser la salida, la que usted acaba de ejemplificar, sino la que Vilma Salgado hace poco mencionó, endeudamiento externo. Sí, pero el endeudamiento externo no siempre es la mejor salida. Se endeuda uno solamente para los gastos de inversión. Usted presentó un ejemplo en que los compromisos no alcanzan, los compromisos adquiridos no alcanzan con el financiamiento disponible. Me endeudo, presto plata. Sí, pero usted se endeuda solamente para los gastos de inversión. Y los gastos corrientes, ¿qué va a hacer? Va a aumentar impuestos para poder financiar los gastos corrientes, porque los gastos corrientes no se puede financiar con deuda. Ahora, cuando usted comienza a endeudarse para financiar gastos corrientes, es como cuando la ama de casa comienza a ir a la tienda de la esquina a endeudarse para poder comer. Qué bueno que entonces quiere decir que usted se está suicidando. Qué bueno que lo ha puesto en sentido didáctico lo que ha expuesto. Ahora, aclaremos una cosa más, porque ayer hubo 2 televidentes, y por eso esta invitación, que dijeron que manejaba peligrosamente, esa fue la palabra, el tema de la dolarización, y que en ninguna parte hablaba de esta posibilidad, la Constitución o el proyecto nuevo. La acabo de leer, porque se habla de política cambiaria, ¿ya? Y monetaria, perdón, esa es la específica. ¿Qué es política cambiaria y monetaria? Bien, la política cambiaria, yo diría que es la específica en este tema, es la relación que existe, o las medidas que se toman para tener la relación entre una moneda propia y una moneda extranjera, que básicamente es el dólar. ¿Por qué el dólar? Porque todos los países en el mundo han tomado el dólar para formar sus reservas monetarias internacionales. Esa relación que existe en la política cambiaria, es decir, si es que tengo mercado libre para vender el dólar, si es que tengo mercado oficial, si es que el Banco Central compra todas las divisas, o si es que se las puede comprar a través de todo el sistema financiero. Entendedor por señas. Entonces, ¿qué hacemos hablando de política cambiaria aquí, de política monetaria aquí, si no tenemos moneda ni la vamos a convertir? A ver, esa es la diferencia entre latente e inminente. Allí hay una posibilidad inminente de que pueda cambiarse de moneda. Eso es definitivo, nadie lo puede discutir. Mañana hay una ley que dice, desde mañana circulan en el Ecuador los rumiñahuis. Esa ley no es inconstitucional. Ahora bien, ¿dónde está la decisión? La decisión, o cómo debo analizar la decisión. ¿Qué tan inminente es que alguien tome esa decisión? Y esa decisión evidentemente se la va a tomar dependiendo de cuán afecto o cuán desafecto, cuánto cariño o cuánto poco cariño le tengo a la decisión que voy a tomar. Y le voy a poner un ejemplo muy burdo. Si yo tengo un taco de dinamita y tengo un fósforo, si se lo doy a un terrorista, es inminente que lo va a hacer explotar. Pero si ese taco de dinamita y ese fósforo está en las bodegas de una empresa minera responsable, va a tener el taco de dinamita a un lado y los fósforos en otro lado. Entonces, si yo tengo un taco de dinamita y un fósforo en la Constitución, va a depender de quien tome ese taco de dinamita y ese fósforo. Y ya conocemos los antecedentes de esa persona respecto a qué piensa sobre la dolarización. Gracias por su análisis. Marco López, un miembro del directorio profesional e independiente en ese organismo.